Imagina tu mayor sueño, tu proyecto más ambicioso. Ahora, míralo morir en silencio, no por fracaso, sino por una obsesión. La obsesión de que nunca es suficientemente bueno. Veremos el rostro de la parálisis en mentes brillantes, arquitectos que no pueden trazar una línea, escritores que no logran la primera frase. Descubrirás que no es la búsqueda de la excelencia, sino una trampa invisible que transforma tus mayores sueños en tu peor pesadilla. Entenderás las raíces profundas de esta autodestrucción, y por qué tu cerebro elige el aplazamiento antes que el no ser suficiente. Esta historia no es solo de ellos. Podría ser la tuya. Es hora de entender. Empezamos. En la jungla de la vida moderna, donde la eficiencia y el éxito parecen ser los únicos estandartes, existe una trampa invisible, silenciosa y, a menudo, autoimpuesta, una fuerza que, paradójicamente, surge del deseo de perfección. Imaginen a Sofía, una brillante arquitecta, con el plan de su vida profesional delineado, paralizada ante el lienzo en blanco del proyecto de sus sueños. Cada línea, cada concepto previo, no es suficientemente bueno. O a Marcos, un prometedor escritor, con una fecha límite inminente, incapaz de teclear la primera frase, convencido de que cualquier borrador será una traición a la obra maestra que concibe. Esta es la cruda realidad de él. No hablamos aquí de la búsqueda sana de la excelencia, esa fuerza motriz que impulsa a mejorar y a entregar un trabajo de calidad. Hablamos de su sombra disfuncional, el perfeccionismo neurótico. Esta es una exigencia irrealista, una meta inalcanzable que, lejos de motivar, se convierte en un motor para la procrastinación. Es el miedo al error, a no alcanzar un estándar imposible, ya sea autoimpuesto o percibido externamente, lo que desencadena una parálisis devastadora. El cerebro, ante la magnitud de la perfección exigida, opta por la evitación, el aplazamiento, el ya lo haré cuando esté listo, que nunca llega. Las raíces de esta dinámica a menudo se encuentran en experiencias tempranas. Una crianza que enfatizó el error sobre el esfuerzo, la crítica excesiva que forjó la convicción de que solo lo impecable es aceptable, o la abrumadora presión social que idolatra resultados impolutos. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Estas vivencias instalan un mecanismo de defensa perverso: si no empiezo, no puedo fallar. Y si no fallo, no seré juzgado o decepcionado. ¿Por qué importa desentrañar él? Porque sus consecuencias son devastadoras. En la salud mental, se manifiesta como ansiedad constante, estrés crónico, una autoestima corroída por la autocrítica incesante y, en última instancia, el burnout. En la productividad, genera oportunidades perdidas, proyectos estancados, metas profesionales y personales que se diluyen en la arena del mañana. Tareas incompletas se acumulan, creando un ciclo de culpa y vergüenza que solo refuerza el miedo a iniciar de nuevo. Las características clave de quienes viven bajo este yugo son claras: pensamientos recurrentes de nunca es suficiente, una autoexigencia extrema que raya en lo cruel, la rumiación constante sobre el que dirán, una dificultad abrumadora para iniciar tareas, y una revisión excesiva de cada detalle insignificante, acompañada por un miedo casi patológico a delegar, porque nadie lo hará tan bien como yo. Pero existe un gran mito que debemos desmontar. A menudo se cree que el perfeccionismo es sinónimo de excelencia, de responsabilidad o incluso de pasión. Nada más lejos de la verdad. El perfeccionismo disfuncional no es un motor de éxito, sino una trampa que frena el progreso y genera sufrimiento. Es una autoimposición que paraliza, no una virtud que impulsa. El ciclo de la parálisis es vicioso y brutal. La idea de una perfección inalcanzable genera una ansiedad anticipatoria desmedida. Esta ansiedad, insoportable, lleva a la postergación. La postergación, a su vez, engendra culpa y vergüenza, lo que aumenta la presión interna y el miedo a no ser suficiente, reiniciando el ciclo con mayor intensidad. Es una espiral descendente de estancamiento. Romper con él no es una quimera. Implica establecer estándares realistas, aceptar la imperfección como parte inherente de cualquier proceso creativo o productivo. Dividir tareas grandes en pasos pequeños y manejables, practicar la autocompasión en lugar de la autoexigencia implacable, y aprender a soltar el control excesivo. El impacto a largo plazo de no hacerlo es la crónica de una vida vivida a medias, carreras truncadas, relaciones interpersonales tensas por la inflexibilidad, y un bienestar general socavado por un estado de insatisfacción crónica que limita nuestro potencial de vida. La perfección no es el objetivo, la acción, el progreso imperfecto, es la verdadera liberación. En el epicentro de muchas batallas internas, donde el deseo de excelencia se transforma en una cadena, reside un fenómeno insidioso: él. No es la búsqueda noble de la calidad, sino una trampa mental que, paradójicamente, detiene el progreso de aquellos que más anhelan destacar. Es la crónica de cómo la aspiración a lo impecable, en lugar de impulsar, congela la acción. Para comprender él, es crucial distinguirlo de la excelencia sana. No hablamos del artesano meticuloso o del científico riguroso. Nos referimos a una variante disfuncional del perfeccionismo, aquella que impone estándares irrealistas y, por su propia naturaleza inalcanzable, se convierte en el motor principal de la procrastinación.
Es el temor visceral al error, a no alcanzar esa vara imposible, lo que nos empuja a la inacción. La mente perfeccionista exige un resultado sin fisuras, y ante la imposibilidad de garantizarlo, el cerebro opta por la estrategia de la evitación, postergando la tarea indefinidamente. El origen de este mecanismo de a menudo se entrelaza con experiencias formativas. El miedo a no cumplir con expectativas perfectas, ya sean autoimpuestas o generadas por el entorno, actúa como un potente disparador de la evitación y el aplazamiento. Una crianza basada en la crítica excesiva, la falta de refuerzo positivo ante el esfuerzo imperfecto, o la presión social constante por un rendimiento impecable, pueden sembrar la semilla de esta dinámica. Desde la infancia, si solo se celebra el éxito absoluto y se castiga el error, el individuo aprende que la única opción segura es la perfección, y si esta no es garantizable, la inacción se vuelve un refugio perverso. En este contexto, cualquier atisbo de imperfección es percibido como un fracaso rotundo, lo que naturalmente conduce a la parálisis. Las consecuencias de este son profundas y multifacéticas. A nivel de salud mental, el individuo se ve inmerso en un ciclo de ansiedad anticipatoria y estrés crónico. La baja autoestima se afianza, alimentada por la brecha entre el ideal inalcanzable y la realidad inactiva. El burnout es una consecuencia frecuente, ya que la tensión de la autoexigencia implacable, combinada con la frustración de la inacción, agota las reservas emocionales y cognitivas. En el ámbito de la productividad, las oportunidades se pierden irremisiblemente, los proyectos quedan estancados y el desarrollo personal y profesional se ve gravemente comprometido. Esta parálisis no solo impide avanzar, sino que también erosiona la confianza en la propia capacidad. Él se manifiesta a través de características clave y patrones de pensamiento recurrentes. La voz interna susurra constantemente nunca es suficiente, negando el valor de cualquier progreso que no sea impecable. La autoexigencia es extrema, rayando en lo irracional, y se acompaña de una rumiación constante sobre posibles fallos. Hay una dificultad palpable para iniciar tareas, ya que la barrera de entrada de la perfección es demasiado alta. Una vez iniciadas, se tiende a una revisión excesiva de detalles, puliendo sin fin lo que ya es funcional. El miedo a delegar también es un rasgo distintivo, pues nadie más puede garantizar el estándar perfecto que el perfeccionista se impone, reforzando así la carga individual y la parálisis. Es fundamental desmontar los mitos y malentendidos que rodean al perfeccionismo. Contrario a la creencia popular, no es sinónimo de excelencia, ni un motor de responsabilidad o éxito. Es, de hecho, una trampa que frena el progreso y genera un sufrimiento innecesario. La excelencia genuina se enfoca en el esfuerzo constante, el aprendizaje del error y la mejora continua, no en la ausencia de fallos. El perfeccionismo disfuncional, por su parte, paraliza la acción al anteponer la imagen idealizada del resultado a la concreción del proceso. No es un atributo envidiable, sino una carga pesada que limita el potencial y la satisfacción vital. El perfeccionismo se articula en un ciclo vicioso que es difícil de romper. Todo comienza con la idea de una perfección inalcanzable para una tarea o proyecto. Esta expectativa desmedida genera una ansiedad anticipatoria abrumadora, el miedo a no cumplir, a equivocarse, a ser juzgado. Para mitigar esta ansiedad insoportable, el individuo recurre a la postergación, al aplazamiento, buscando un momento perfecto que nunca llega. La inacción, sin embargo, no elimina la presión, solo la pospone. Con el tiempo, esta postergación lleva a sentimientos de culpa y vergüenza, alimentados por la conciencia de no estar cumpliendo con las propias expectativas. Esta culpa y vergüenza, a su vez, aumentan la presión interna, reforzando la necesidad de un resultado impecable para compensar el tiempo perdido, y así, el ciclo se reinicia, cada vez con mayor intensidad. Es una espiral descendente que ahoga la productividad y la paz mental. Superar el perfeccionismo requiere un conjunto de estrategias prácticas y psicológicas. La primera y más importante es establecer estándares realistas. Esto implica aceptar que el suficientemente bueno es, en muchas ocasiones, lo verdaderamente perfecto para avanzar. Es vital abrazar la imperfección como una parte inherente de cualquier proceso creativo o productivo. El error no es el final, sino una oportunidad de aprendizaje. Dividir tareas grandes y abrumadoras en pasos pequeños y manejables ayuda a reducir la ansiedad inicial y facilita el inicio de la acción. Practicar la autocompasión es fundamental, reemplazando la autoexigencia implacable con amabilidad y comprensión hacia uno mismo. Finalmente, aprender a soltar el control excesivo y aceptar que no todo puede ser predicho o ejecutado sin un solo desliz. Es una liberación necesaria para que el progreso imperfecto se convierta en la verdadera meta. El impacto a largo plazo de no abordar el perfeccionismo es la crónica de una vida vivida a medias. Las carreras pueden verse truncadas, no por falta de talento, sino por la incapacidad de entregar proyectos a tiempo o de asumir nuevos desafíos. Las relaciones interpersonales se tensan debido a la inflexibilidad y la constante insatisfacción, donde la autoexigencia se proyecta en los demás. El bienestar general se ve socavado por un estado de insatisfacción crónica, de no sentirse nunca a la altura, limitando de forma drástica nuestro potencial de vida. La perfección no es el objetivo, la acción, el progreso imperfecto, es la verdadera liberación de esta parálisis.
Es el camino hacia una vida plena y significativa, donde el avance constante, aunque con tropiezos, prevalece sobre el estancamiento perfecto. El perfeccionismo y la procrastinación, cuando se entrelazan en esta parálisis disfuncional, no son meros hábitos incómodos, son arquitectos silenciosos de un legado de oportunidades perdidas y de un bienestar comprometido. Sus huellas, indelebles, se manifiestan en cada esfera de la existencia, delineando una vida marcada por la autoexigencia irrealista y el miedo al error. Las consecuencias de este ciclo vicioso son palpables y profundas. A nivel individual, el costo psicológico es devastador. La mente, atrapada en la rumiación constante de un nunca es suficiente, sucumbe a la ansiedad crónica, al estrés implacable y a la baja autoestima. Se vive bajo la sombra de un burnout latente, esa fatiga extrema que anula la capacidad de disfrutar y de producir. Este estado de insatisfacción crónica, de no sentirse nunca a la altura, se convierte en la norma, impidiendo que el individuo reconozca su valía y sus logros, por más significativos que sean. La huella del perfeccionismo y la procrastinación como parálisis es, en esencia, la de un potencial que yace inexplorado, un talento que nunca se atrevió a florecer por el temor a no ser impecable. En el ámbito profesional y personal, este bloqueo se traduce en un estancamiento palpable. Las carreras se ven truncadas, no por falta de capacidad o inteligencia, sino por la incapacidad de entregar proyectos a tiempo o de asumir nuevos desafíos que impliquen un mínimo riesgo de imperfección. Son las oportunidades perdidas, los ascensos denegados, los sueños profesionales relegados al cajón del algún día, cuando sea perfecto. Este es el legado de una productividad secuestrada, donde las tareas incompletas y los plazos incumplidos se amontonan, no por desinterés, sino por la abrumadora presión de alcanzar un estándar inalcanzable. Las relaciones interpersonales también se resienten gravemente. La inflexibilidad, la constante insatisfacción y la proyección de una autoexigencia extrema sobre los demás tensan los vínculos, generando distancias y malentendidos. Es la memoria de amistades erosionadas por la incapacidad de aceptar el progreso imperfecto, o de parejas desgastadas por la imposibilidad de soltar el control excesivo y abrazar la espontaneidad. La creencia errónea de que el perfeccionismo es sinónimo de excelencia o responsabilidad es uno de sus mitos más perniciosos. Pero la realidad es cruelmente opuesta. Este perfeccionismo disfuncional es una trampa que frena el progreso y genera sufrimiento, no un motor de éxito. No se le recuerda por grandes logros, sino por la asfixia de la iniciativa, por la pérdida de la chispa creativa y por la constante postergación de la propia felicidad. Su legado más amargo es un camino no recorrido, una vida limitada de forma drástica en su potencial, condenada a girar en el ciclo de la parálisis. La ansiedad anticipatoria ante la perfección inalcanzable, la postergación subsiguiente, la culpa y la vergüenza que elevan la presión interna, reiniciando la espiral sin fin. Al final, lo que perdura de esta dinámica de perfeccionismo y procrastinación como parálisis no son los resultados impecables, sino la ausencia de resultados, la colección de casi y podría haber sido. Es la sombra de una vida vivida a medias, en la que el estancamiento perfecto prevalece sobre el avance constante, aunque con tropiezos. La verdadera liberación reside, por tanto, en la aceptación de la imperfección, en el coraje de dar el primer paso y de celebrar cada pequeño progreso. Porque, en la memoria colectiva e individual, lo que verdaderamente cuenta no es la ausencia de fallos, sino la voluntad de actuar y de vivir plenamente, con todo y a pesar de nuestras inevitables imperfecciones. Es el camino hacia una vida plena y significativa, liberada de las cadenas de la parálisis. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.